Saludos a todos los seguidores del programa Conversando del diario El Regional de Piura. Hoy tenemos un invitado que está muy imbuido de los temas políticos. Además de eso, es un actor constante de comunicación en su territorio. Tiene algunos proyectos que vamos a conversar con él y espero que sea un diálogo fructífero a favor de nuestros seguidores de la región Piura y del país en general. ¿Cómo estás, Denis Castillo Cornejo? Gracias, gracias. Bienvenido. Muchas gracias, Andrés. De verdad que sorprendido por la invitación, agradecido por la oportunidad que nos das y felicitarte pues por este proyecto que realmente hoy en día es lo que está marcando tendencia, pues, ¿no? Y bien por ti porque en cierta forma estás rescatando las voces de personas que aportan ideas constructivas, dan propuestas a lo que todos queremos, ¿no? El desarrollo y el cambio de la ciudad de Sullana. Sí, justamente una de las razones que en algún momento me llamó la atención de tu persona era ese espíritu de comunicación que le ponías en tu red social en plena pandemia. ¿Cómo así te decides a comunicar? ¿Cómo así te decides a hablar con la gente en un momento bastante difícil? Bueno, en el tema de la pandemia nos obligó a todos a encerrarnos, ¿verdad? Y ya en el encierro es cuando salen las ideas creativas y prácticamente te arriesgas a hacer lo que quizás si no hubiera pasado eso o ese encierro no lo hubiéramos hecho. Entonces a eso, a ese encierro, uno buscaba alternativas para salir de esa prisión y la virtualidad era una opción. Y bueno, el tema se juntó con la coyuntura, pues recordarás, Andrés, ¿no? Que eran tiempos también de golpes como el de Vizcarra, golpes como el de Merino, se dieron una serie de golpes a nivel nacional que obligaban pues a dar una propuesta, se vinieron las elecciones y todo eso se dio dentro de este Eso lo entorno. conversamos luego. Dime, ¿qué te queda de esa experiencia? Bueno, quedaron bonitos recuerdos en el sentido de que parece mentira, pero lo que hicimos, nuestras propuestas, en cierta forma, nuestros llamados, eh, en el caso de las vacunas, por ejemplo, en el caso de las elecciones, fuimos escuchados por mucha gente, Andrés, y en cierta forma me queda no diría el sinsabor, sino el sabor agradable de que de alguna manera contribuimos a que se tomaran algunas decisiones acertadas. Por lo tanto, cumpliste una labor social muy Claro, interesante. claro. Sí, esa era la idea, esa era la idea. Ahora, cuando leemos lo que haces, siempre te vemos comentarios de carácter, o sea, político, ¿no? Sí. Y es, o sea, lógicamente entendible. O sea, todas las personas deben estar comprometidos con su país y con su localidad. Y la crisis política en plena pandemia, lo has mencionado, fue un factor de inestabilidad adicional a la pandemia, ¿no? Así es. ¿Cómo enfocas esto de la crisis política del país? ¿Actualmente o de esa época? Comencemos desde la época, sobre todo en la época de la pandemia, con tanta inestabilidad, y luego vamos conversando y nos referimos a lo que viene sucediendo actualmente. Mira, efectivamente yo creo que la pandemia y la crisis que se dio dentro de la pandemia marcó un antes y un después, Andrés. El golpe que el Congreso fujimorista masivo que había en ese entonces le dio al señor Vizcarra, dio inicio, yo creo que ahí se dio el inicio de esta inestabilidad política que hasta ahora vivimos, ¿no? Porque esa incertidumbre que generó esta candidata con las dudas por sus elecciones, que no se convencía de que ella había perdido. Eso sucedió con Kuczynski, después ha vuelto a suceder con Castillo. Congresos
por lo general fujimoristas, que han creado toda esta inestabilidad política, marcó su inicio, recuerda, en la pandemia. Kuczynski recibe su golpe de este Congreso en pandemia y Vizcarra recibe el gobierno en pandemia. Entonces, desde ahí a la fecha, la inestabilidad política del país ha sido sostenida. Sabemos que la culpa de lo que ha sucedido es de un partido, ¿no? Que se llama Fuerza Popular y su lideresa, aún leemos su nombre. Pero ¿qué le faltó a Vizcarra al asumir el mando para que logre una estabilidad no tan como sucedió? Acuérdate que no tenía bancada. Un ejecutivo sin bancada es prácticamente como una mesa sin una pata, ¿no? Entonces, él tuvo una fuerte debilidad que no tenía bancada y, peor aún, una oposición permanente, constante, porque de cualquier cosa, pues, digamos, le buscaban la sinrazón. Yo, mira, Andrés, creo que en las sumas y restas con Vizcarra, en un momento de crisis, ¿no? No es que yo sea vizcarrista, ni mucho menos, pero realmente Vizcarra no estaba haciendo tan mal las cosas. Si vamos a irnos al tema que si es corrupto o no es corrupto, ya eso prácticamente está en el ADN de cualquier presidente hoy en día que suba al poder. Pero hay que poner las cosas en contexto. El pata estaba en un momento de una crisis biológica mundial y no era fácil. Y sin embargo, mira, acuérdate, el tipo con todos esos problemas logra hacer, por ejemplo, los Panamericanos, con esa crisis atrás. Se logró la vacunación, o sea, las vacunas llegaron, mal que bien llegaron a todos. Entonces, yo creo que el problema de la inestabilidad política que se comenzó ahí, como tú mismo lo has dicho, tiene un nombre, tiene un partido. De ahí nace todo. Ahora, Vizcarra tuvo el coraje de disolver un Congreso que obstruía todo lo que se planteaba. Sí, también, claro. Ahora, mirado en perspectiva, ¿fue buena decisión? Bueno, para él no, porque justamente el Congreso que ingresa lo va a caer, ¿no? Pero no quedaba otra también, más allá de si haber sido una buena o una mala decisión, el resultado no fue el mejor para él, ¿no? Pero la raíz, Andrés, es de que con la vacancia que le dan a Kuczynski, después con la vacancia que le dan a Vizcarra y después las siguientes vacancias presidenciales que se han venido dando, es lo que te decía al principio. Allí nace la inestabilidad política del país que tenemos hasta ahora. Ahora, hubo una angurria de poder. Siempre Merino no tanto representaba un sector en mejora de la democracia peruana, sino era un sector que buscaba apropiarse del poder. Y acuérdate también que Merino ingresa con la famosa, ya que está de moda la palabra, la famosa casta política de siempre. O sea, si Merino hubiera buscado otros cuadros dentro de su gabinete, pero pone a Antero Flores, que ya era un tipo gastado políticamente, que representaba a la derecha tradicional, y una serie de ministros que pertenecían a esa casta, entonces no le favoreció para nada, absolutamente. Entonces, era más de lo mismo, Andrés. No había cambio. Francisco Sagasti no fue más de lo mismo. Al menos Francisco Sagasti le dio un toque al gobierno de ecuanimidad, de sobriedad, ¿no? Hizo lo que pudo en los no sé cuántos meses de gobierno tuvo, pero por lo menos tuvo mejor muñeca.
los cuadros que le apoyaron, su gabinete era un gabinete por lo menos más de centro que de derecha. Claro, y este congreso corto que le jugó mal a Vizcarra también construyó algunas bases para lo que después se está viviendo. Exacto. Y que hasta ahora estamos viendo. Hasta Claro. ahora estamos viendo. Y justamente uno de los asuntos que es consecuencia de todo aquello fue Sagasti convoca elecciones contra todo, frente a la inestabilidad y los problemas sanitarios, se convoca a las elecciones y la contienda fue muy singular, los extremos sacaron la máxima votación relativa, ¿sí? Entre comillas, y al final confrontaron Keiko y Pedro Castillo. Salió ganando Pedro Castillo. ¿Cuál es tu evaluación de esta circunstancia y de este resultado político? Mira, Andrés, te comento. Yo fui un promotor, y hasta ahora lo sigo siendo, de que la gente no debía, en esa oportunidad lo propuse, que no vayan a votar realmente. Y yo no fui a votar en la primera vuelta, porque estaba cantado que era un proceso ya viciado por el exceso de candidatos y porque después también el sistema electoral está diseñado como para que entren personas que no deberían entrar. Entonces, para mí fue una sorpresa y hasta ahora no me lo explicó cómo es que llega Keiko. Porque acuérdate que en las encuestas estaba por encima de ella, estaba López Aliaga. Estaba López Aliaga, estaba Lescano, Claro. y hasta el mismísimo ¿cómo se llama este pelado que es famoso economista? Hernando de Soto. Hernando de Soto. Ella estaba en un cuarto lugar. Castillo no aparecía. Castillo, pues realmente en las encuestas no aparecía. Pero si apareció por circunstancias que después se explican, ¿no? Quien debió entrar en segundo lugar fue cualquiera de los otros tres. Entonces, bueno, eso quedará, sabe Dios si se demostrará o no se demostrará si hubo fraude para que ella hubiera entrado en ese segundo lugar, no lo sé. Pero ya cuando yo veo que Castillo entra en contienda con Keiko, es cuando ya pues decidí salir de mis trincheras y también salí en mis redes a pedir la votación. Ya no era no votar, ya era votar contra. Y bueno, yo hice una campaña a favor de Castillo, y no porque Castillo fuera un candidato de mi gusto, no, o sea, Castillo era una persona que era bien limitada, era notoria, pero cualquier cosa antes que ingrese la señora Keiko, ¿no? Cuando decidiste tu voto, ¿percibiste el bajo nivel intelectual de Pedro Castillo? Desde el principio, claro, sí, pero prefería eso, Andrés, a la corrupción que demuestra la señora. Ahora, tras el triunfo, lógicamente hubieron algunas estratagemas de estos grupos que no querían que Pedro Castillo asuma el mando o que gane la elección. Hubo un estratagema para comenzar a promover el terruqueo. El terruqueo y además el fraude, ¿no? También. El fraude, pero tenía como intención que se dilate el proceso, que no se dé ganador hasta el 28 de julio y asumir otra realidad. Más o menos así se percibía la estrategia de este grupo. Sí. Sin embargo, la férrea posición del Jurado Nacional de Elecciones lo evitó. Sí. Ahora, yo particularmente no creo que haya habido fraude. Uh-huh. ¿Crees lo mismo? Sí, también creo lo mismo. Y es que en realidad, ahorita ya quien siga creyendo que hubo fraude ya o es necedad o es fanatismo, ¿no? Porque la misma comisión que encabezó este señor Montoya no supo sustentar ante el Congreso el fraude. No lo pudo sustentar. Se fueron a OEA y fue un fiasco, ¿no? Entonces, no ha habido forma de demostrar, no ha habido fraude, y si lo hubiese habido, no hay pruebas. Claro, y a mí un poco que me llama la atención es
la cultura cívica, por ejemplo, de Lourdes Flores, de un miembro del Tribunal Constitucional que hizo de abogado, del mismo abogado de Keiko Fujimori, ¿no? Si no se tiene la certeza que se hubiera producido un fraude, hablarlo y repetirlo creo que era una exageración y una persona poco ecuánime, ¿no? Es que claro, ¿no? Sí has escuchado esa frase, miente, miente, que algo queda, ¿no? Entonces había que seguir insistiendo en esa tesis de que había fraude, aunque no pudiera sustentarla. Pero al final de cuentas, y hoy día, eh, Andrés, no sé si pensarás lo mismo que yo, pero ahorita está gobernando el Fujimorismo. No, sí, en definitiva es una fuerza dominante desde el Desde el Congreso. Congreso. Y están gobernando. Ahora, destaco el cumplimiento de sus funciones del Jurado Nacional de Elecciones porque contra toda esa campaña siguió adelante resolviendo las impugnaciones y dio como ganador a Pedro Castillo. Sí, Pedro Castillo asumió el mando, creo que se equivocó, ¿no? totalmente. Totalmente. Se equivocó para gobernar. Para gobernar, sí. Totalmente. Sin embargo, no podemos obviar que hubo una campaña de hostilización que pretendía petardear su gestión a como dé lugar. Desde diferentes frentes y que ahora se ve claramente que esos mismos frentes hoy están calladitos ante los mismos errores o peores errores que está cometiendo la actual presidenta. Es bien raro, ¿no? No, Entonces, antes eran opositores, ahora son por eso te digo, avivadores, ¿no? lo que antes gritaban contra lo que hacía Pedro Castillo, hoy están mudos ante lo que hace la señora Boluarte. Eso es lo que te quiero decir. Y es extraño, ¿no? Porque antes gritaban y ahora callan ante lo mismo. Se cuestionaba a ministros y ellos ahora No cuestionan cuestionan. ministros y no les pasa nada, ¿no? Interpelan y no van al Congreso a interpelar, como lo que ha sucedido últimamente con el ministro del Interior. Claro. Es muy raro. Ahora, ¿cómo explicas el hecho? Se puede entender lo de la hostilización, las constantes presentaciones de mociones de vacancia, la búsqueda de mantener el equilibrio y frente a la seguridad incluso que no iban a obtener los votos, Pedro Castillo se desespera e intenta dar un golpe de Estado. ¿Qué motivaciones crees pueden subsistir para haber llegado a esta desesperación? Hasta ahora es un misterio eso, ¿no? Solamente quedan las especulaciones, comenzar a atar cabos. Nadie, ahora, bueno, nadie le dio ese mensaje a Pedro Castillo para que lo leyera. Pedro Castillo lee ese mensaje temblando, se ve. Entonces saltan ¿cómo se llama? Especulaciones, ¿no? Que fue amenazado, que las Fuerzas Armadas tienen aquí bastante que ver, de que han sido ellos quienes realmente lo han amenazado, de que Castillo se autogolpee, ¿no? Mira, aunque yo creo que Castillo, para mí, basándome en una hipótesis, creo que sí tenía rabo de paja. Porque te acuerdas que de ese día del autogolpe, Marrufo estaba diciendo que él sí tenía pruebas de que le había dado 50,000 soles a Castillo en su oficina, que él tenía el video porque justo Castillo fue a su oficina a pedirle la plata. Era lo que como a las 10 de la mañana Marrufo estaba declarando. Y parece ser, por cosas que también yo he leído, creo que es Bobbio, no sé, Ministro de Defensa. el ministro de Defensa, pero hay también otro ex-PIC o PIC que también está en la jugada, que es bien nombrado, Harvey Colchado. Ya. Llega y le dice al presidente que ya tienen pruebas, que hay pruebas, o sea, él lo van a sacar de todas maneras y que mejor de ese autogolpe. Entonces, si él da ese autogolpe creyendo
que sí habían pruebas es porque en el fondo de repente sí lo han coimeado, pues sí ha recibido plata. Ahora, pero ha transcurrido el tiempo, las pruebas se ven, Eso casi no se ven, no aparece. no aparecen, ¿no? Sí, En esos tiempos habían, pero ahora resulta que no, no no tanto, aparecen. ¿no? Sí, es verdad. Ya. Em, Luego de este episodio del intento de golpe de Estado, luego viene la vacancia y jura Dina Boluarte, que se supone era la continuidad de Pedro Castillo, y como ya lo has comentado, hoy es una devota de esa mayoría congresal que domina el Congreso de la República. Totalmente. ¿Cómo evalúas a Dina Boluarte? Más aún ahora con el Rolex, Con ¿no? el Rolex. Sí, cada hecho que cada semana se va demostrando que el gobierno de Dina Boluarte es el gobierno del fujimorismo, es el gobierno de la derecha. Ella es el títere mangoneado por la derecha que se aferra al poder porque sabe que una vez que deje el poder se va presa directamente porque los 50 muertos están clamando justicia. Entonces, ella se está aferrando y el Congreso es su, digamos, su boya flotante, ¿no? Pero ella ahorita pues está demostrando que de izquierdista no tiene absolutamente nada, pues, ¿no? O sea, ella llega al partido con Pedro Castillo levantando las banderas de la izquierda socialista y todo eso, Cantando también, ¿no? cantando La Flor de Retama, pero ahorita pues es como devota de Rolex, es un capitalista por donde la veas. Es una derechista o de la DBA, como se dice, ¿no? De la derecha Derecha bruta bruta y y achorada. achorada, ¿no? Es una fiel militante de esa corriente. Ahora dice César Hildebrand, creo que una frase en Hildebrand en sus 13, dice que la señora por sus capacidades incluso no podía llegar ni a ser secretaria del Ministerio de Transportes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, 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 Pero, totalmente de acuerdo. ¿se podría decir que tiene un poco más de capacidad de Pedro Castillo? Ah, buena pregunta, mira tú. Yo creo que no tanto sería el tema de la capacidad, sino de la ingenuidad por poner algo a favor de Castillo. Yo creo que más que ladrón, Castillo era ingenuo. No tenía esa malicia política del zorro viejo político, ¿no? Tenía la Que malicia, pero de un sector de la población que no está pensando en grandes cosas para delinquir, sino piensa en lo pequeño, ¿no? exacto. Era un, ¿cómo se podría decir en el mundo del lámpara? Un pájaro frutero, un choro de poca monta comparado con los tiburones que tenemos, ¿no? Que se levantan pues millones tras millones. Y de esa fauna sí es Dina para mí. O sea, digamos, estamos ante dos ladrones, dos corruptos, dos delincuentes, pero en dimensiones distintas. Por ahí yo veo esas, no capacidades, porque ninguno las tenía. Políticamente hablando, ni Dina ni Castillo tenían capacidad política. Pero si lo llevamos al plano de capacidad corruptiva, la dimensión pues, de Dina es mucho mayor. Tú has hablado de los muertos, son 49 con bala de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, Sí. responsabilidad por lo tanto del Estado, así lo han dicho los organismos internacionales en los estudios que se han realizado. Eh, Se podría decir de que Dina por esta situación está cuidándose a su puesto y además de ello jugaron con la confianza del pueblo y de los manifestantes al comenzar a hablar de una próxima elección. Cuando ella juramenta, habló de irse al año siguiente, recordarás, ¿no? Pero después, cuando ya dijo que se quedaba hasta el 2026, que no tenía sentido que ella se retirara, que para qué se iba a retirar, saltan las manifestaciones y aparecen estos 50 muertos, que como te vuelvo a repetir, están todavía clamando venganza, justicia, ¿no?
Y más bien yo estoy especulando, Andrés, de que esta señora ya cuando esté en la cuenta regresiva, una de las alternativas va a ser la fuga para ella, porque si se queda, ella va a ir presa. Bueno, se fugó Fujimori, ¿no? Se fue a Claro. Brunei, después de Brunei Hay pasó a casuística. Japón, sí, luego se fue a Chile pretendiendo regresar al Perú. Sin embargo, ha terminado no cumpliendo 25 años, pero terminó preso en una cárcel dorada, pero preso al fin, ¿no? Sí, sí. Eso le podría suceder a Dina y a Otárola también. Claro, claro. Ahorita están, digamos, protegidos, blindados, porque tienen inmunidad, pero eso se va a acabar. Y ellos van a tener que ver, yo creo que la única salida es la fuga. Y luego tendrán que traerla, pues, ¿no? Ah, Toledo les puede dar, o sea, más o menos la lección, ¿no? claro. Mira, Toledo se fugó también. Claro. ¿Sabes? Hay casuística. O sea que no puede Pero sorprendernos esta Toledo no, teoría. no por delitos de lesa humanidad, ¿no? Ah, no, claro. Pero vamos al hecho de que la justicia peruana, cuando la aceitan, se puede hacer la dormida, la tuerta y deja que la gente se vaya y se fugue. Ahora, Denis, yo leo siempre tus redes sociales, mantienes una posición vigente respecto a este tipo de problemas, estás enterado políticamente de lo que sucede y evidentemente desde la toma del mando de Dina Boluarte, su silencio frente a lo que hace el Congreso de la República, su sumisión frente a las normas que incluso transgrediendo la Constitución política lo admite. Dina es un actor silente, ¿no? Frente al Congreso de la República. Sí. ¿Tú crees que haya habido un sometimiento concordado para tomar las instituciones y por ende totalizar el país desde donde están? Justamente eso que tú estás diciendo, acuérdate, era el plan estratégico de Vladimiro Montesinos, acuérdate. Ese era el plan, tomar todas las instituciones, porque el plan era quedarse 30 años en el gobierno. Y hoy día se está repitiendo literalmente la misma estrategia que Vladimiro en su momento estaba haciendo. Ellos quisieron también tomaron la fiscalía, ¿no? Tomaron el Tribunal Constitucional, ¿no? Yo pienso que efectivamente hay digamos, un conversado, un convenio, un arreglo entre el Congreso, porque este Congreso está jugando en pared con el Ejecutivo, porque el Congreso también tiene rabo de paja. O sea, el Congreso... Claro, porque si Dina no tuviera nada que ver en todo lo que se hace, su sola renuncia cambiaría las condiciones políticas. Totalmente. Y no lo hace. Y Y no no lo hará. hace. Y el Congreso tampoco pide su vacancia. Entonces, la explicación es que los dos se necesitan. El tema está, ¿qué van a pensar hacer el 2026, Andrés? Tanto el Congreso como el Ejecutivo, ¿no? ¿Qué irán a hacer? Pero ¿sabes qué, Andrés? Hay algo que aquí nunca se dice y yo lo digo muy sutilmente, pero me parece que ya es tiempo de decirlo. Y lo voy a decir aquí. Aquí el que pasa piola, el que pasa tranquilito sin que nadie los fastidie, pero que están jugando un rol importantísimo en esta situación de corrupción, son las Fuerzas Armadas. Y eso no me lo quita nadie, eso lo tengo clarito. Y ahora les Las están Fuerzas Armadas. entregando, a propósito, les están entregando o pretenden entregarle el rol de cautelar el voto de los peruanos, ¿No te como en los dice eso? viejos tiempos. Por eso te digo, se está repitiendo la estrategia. Vladimiro sustentó todo su poder con las Fuerzas Armadas, gobernaron con las Fuerzas Armadas. Nicolás de Bari Hermosa era un punto estratégico en el manejo político. Las Fuerzas Armadas ahorita están mudas, completamente mudas, porque le están haciendo el juego a este gobierno. Pero nadie habla de las Fuerzas Armadas, Andrés. Nadie los toca.
Claro, incluso los militares que están en el Congreso y en retiro ahora reciben doble Doble sueldo. sueldo. ¿Te das cuenta? Pues, nada es casualidad. Nada es casualidad. ¿Mm? Entonces, ¿por qué esas gollerías? Bueno, respecto a los partidos, se dice que buscan siempre acumular poder. Pero en esta mayoría congresal que tú le llamas derecha bruta y achorada o DBA, Ujú. tienes a Fuerza Popular, se entiende, forma parte de ellos, tienes a Renovación Popular, que casi son gemelos, a Avanza País, que se le suma a los dos anteriores, pero luego está Alianza para el Progreso, que es un híbrido. Ujú. Tienes a Perú Libre, que se presentó como un grupo de izquierda, pero creo que de izquierda no tiene ni la I. No. Ahora, ¿mantendrán la consistencia que tienen ahora pensando en las elecciones del año 2026? Por eso te lo decía, ¿qué estarán pensando hacer el 2026? Pero ahora, a nivel de partidos, esto se está complicando más todavía porque han aparecido más partidos, casi 30. Claro, si las elecciones fueran mañana, vas a tener 25 candidaturas, 11 están en proceso de inscripción y seguramente la van a lograr, o sea, Sí. estaríamos hablando de unas 36 candidaturas. Ya. O sea, ¿qué representatividad puedes encontrar ahí? No hay, absolutamente. O sea, el primer puesto y el segundo puesto, ¿qué se llevarán? ¿El 8%, el 10% del electorado nacional? Porque está tan difuminado el voto. Eso no es representación, pues. Por eso que el sistema electoral y los partidos políticos, que por cierto no son partidos políticos, yo siempre lo he dicho, no tenemos partidos Club de políticos amigos. para delinquir Bueno, eso sí, no, no. en busca del poder. Esa es otra. Ahora esta mayoría congresal ahora tiene el Tribunal Constitucional. Da risa leer las resoluciones del Tribunal Constitucional porque es prácticamente una bancada más de esta mayoría congresal. Sí. Tuvieron el Ministerio Público por ahí una situación que fue diferente a lo que ellos, o sea, planifican, modificó toda su composición. Tienen la Defensoría del Pueblo, una persona de bajas capacidades para desempeñar un cargo de alta responsabilidad. Sí. Han inhabilitado a 2 miembros de la Junta Nacional de Justicia. Sí. Los que se han quedado de inmediato han declarado la vacancia de estos 2 que no lo había hecho el Congreso, pero ellos ya lo hicieron. Por lo tanto, lleva a presumir que tendrán una conducta muy contrita para quienes lo salvaron, es decir, para esta mayoría congresal. ¿Tú crees que logren tomar el Jurado Nacional de Elecciones? Tengo mis dudas realmente. Porque, mira, todo ha empezado mal, que son tan torpes que... Como hubiera dicho Susel Paredes, brutos. Brutos, sí, brutos, porque mira tú, si ellos retiran a estos dos miembros del Jurado Nacional de Elecciones, los dos que entrarían por ellos, ¿no? También tienen el mismo problema de la edad, ¿no? Entonces, parece que no va a proceder, porque se han disparado a los pies, Andrés. Ahora, este jurado nacional tampoco es que sea, digamos, la gran cosa, ¿no? Porque a nivel de jueces y fiscales no está haciendo la gran cosa, ¿no? Pero eso... Junta Nacional de Justicia. Perdón, la Junta Nacional de Justicia, sí. Pero de ahí a permitir que la nueva Junta Nacional de Justicia la ponga el Congreso, que es lo que quiere, para justamente después poner los fiscales que ellos quieren que no les hagan los juicios que tienen, ya pues la distancia es otra. Claro, o sea, no tanto que los ponga el Congreso, sino manteniendo la estructura de designación de la Junta Nacional de Justicia, que ya intervengan sus adláteres, ¿no? El presidente del Tribunal Constitucional, que incluso la vez pasada rogaba para que suelten a Fujimori. Tendrías al Defensor del Pueblo, que está llano a colaborar con ellos, y demás instancias que tienen cierta inclinación por la derecha. Así es. Por lo tanto, quisieran convocar, pero en 6 meses está todo este proceso. Esa es otra, tampoco les da el tiempo. Entonces, han hecho todo un circo
para que no puedan tener resultados. Por eso que al final de cuentas yo la verdad no sé con qué nueva ley irá a salir el Congreso para arreglar el daño que ha hecho, porque no, legalmente no le veo pase a esto que han hecho con la Junta Nacional. Más allá de que hayan sacado a estos dos que, por cierto, tengo entendido que Inés Tello va a apelar, porque... Seguramente ya lo ha hecho, ¿no? Y seguramente ya lo ha hecho, o sea, técnicamente inhabilitada todavía no está. Claro, ella reclama su derecho, que sigue siendo miembro de la Junta, ¿no? Aunque ya la sacaron de ella por decisión de los restantes de la Junta Nacional de Sí, pero Justicia. como una formalidad, pues no les queda de otra. Pero en lo que ellos estaban esperando de que cambien jueces y fiscales para favorecerle los juicios a la señora Fujimori para comenzar, entre otros, no les va a dar el tiempo. Y mira que ya repusieron a Vela. Justamente te iba a preguntar, ¿el Poder Judicial podría convertirse en el gran defensor de la institucionalidad del país? Es que para eso lo tenemos para eso, y debería ser así. Por lo Pero menos algunas muestras ha dado. siempre y cuando no se politice el Poder Judicial, podríamos tener esa esperanza de lo que me estás diciendo tú. Pero el problema está en que se está politizando. Y si se politiza el Poder Judicial, entonces la justicia ya deja de ser justicia. Ya está politizada y juega en base a intereses. Ahora, Denis, nosotros los norteños somos calificados como seguidores de la chica o de la señora K, como se le quiera llamar. Las elecciones dicen eso, bueno, las votaciones, pues, ¿no? Las votaciones, claro. Sí. Ahora, ¿esto a qué se debe? Es una pregunta, como dicen, sociológica, antropológica, psiquiátrica. ¿A qué se deberá? Dicen algunos norteños que el sol nos atonta, por no decir otra cosa, ¿no? Piura y Tumbes es el bastión, más Tumbes todavía, de la fortaleza que tiene la señora acá en el norte. Pero la verdad que nunca me expliqué por qué existe ese arraigo tan fuerte. Nunca me lo expliqué. La verdad no sabría qué contestarte ahí, pero es cierto lo que dices. Ellos tienen su bastión acá y todavía lo conservan, ¿ah? Claro. Todavía lo hay. Un representante, por ejemplo, de la Unión representa a la señora K. La señora tiene su cuarto de secundaria. No creo que esté tan calificada para ejercer este cargo. Y también tenemos un suyanero También. que casi nadie los conoce. Y para desgracia apellida Castillo. No es tu pariente, ¿no? No, es Colombroyo. Un colombroño. Si te preguntara por qué partidos no votaron, ¿qué dirías tú? Por ninguno, Andrés. De verdad, por ninguno. Pero hay que ir a votar, las elecciones son obligatorias. Sí, claro. Y te agradezco que hayas llevado la pregunta a ese campo, porque yo tengo una posición ya que le he expresado a través de mis redes, ¿no? Que los partidos políticos en el Perú realmente no existen, son cualquier cosa menos partido político. Desde ahí ya comenzamos mal. Número dos, las personas que ponen los partidos políticos como representantes son invitados por lo general, es decir, no tienen ni la más mínima idea de quién es el fundador del partido, de cuál es la doctrina del partido, nunca han cotizado para el partido, o sea, todo empieza mal, desde los partidos todo empieza mal. Y tú mejor que nadie debes saber también que en el sistema del proceso electoral, la famosa, cifra repartidora tiene su trampa. Tiene su trampa. Si no, ¿cómo te explicas que en una votación un candidato A que de repente tuvo 10,000 votos no ingresa y si entra un candidato B
con 1.500 votos, 2.000 votos, que porque la valla electoral, que son tonterías. Bueno, esto se pretendía corregir con las elecciones primarias, pero la dejaron sin efecto. Y las dejaron, exacto. Entonces te das cuenta que al final de cuentas, perdón por la redundancia, son pantomimas, son lavadas de cara que al final de cuentas no las cumplen porque no les conviene. Entonces, cuando tú me preguntas por qué partido hay que votar o no votar, o no votar, al final de cuentas, yo siempre he dicho que el problema no está en el partido, está en el sistema. Y votemos votemos por quien votemos. Si estamos dentro del mismo sistema, los resultados van a seguir siendo los mismos. Congresos pésimos o cada vez peores. Andrés, si tú siembras papas, vas a cosechar papas. No pretendas que sembrando camotes te van a dar papas. No es así. Entonces, nosotros siempre seguimos insistiendo en el mismo sistema y seguimos apostando con una fe increíble de creer que el próximo Congreso va a ser mejor, pero venimos viendo que cada vez empeora, pero no son. Yo he llegado a la conclusión, Andrés, que no son las personas. Es el sistema el que está mal, el sistema. Tú puedes bajar a Jesús y a los 12 apóstoles a que conformen un partido, gana ese partido, pero adentro en el Congreso no va a funcionar porque el sistema es el corrupto. Ahora, yo he visto debates en el Congreso, antes transmitía mucho más. Por ejemplo, escuchar a Luis Alberto Sánchez, a Armando Villanueva, a Henry Piz, a Díez Canseco, Javier Díez Canseco, a Carlos Malpica. Era gente en fin, preparada. o sea, te ilustrabas, ¿no? Era escuchar a estos representantes y parlamentarios y te ilustrabas, asumías nuevos conceptos. Pero ahora escuchaba hace unos días a Rosa Ángela Barbarán, creo que se llama, hablando de lo que había dicho Susel Paredes respecto a los hombres en el Congreso. Sí. A ese nivel hemos llegado, ¿no? Andrés, en estas 3 últimas semanas, la tercera, la segunda y la última, la agenda política del Perú, las novias de Otárola, hace 3 semanas. Sí. De ahí vino la Barbarán con este tema, y ahora los centímetros del varón, y ahora los Rolex de Dina Boluarte. Esa es la agenda que tiene el país. O sea, ¿qué puedes aprender o qué puedes esperar del nivel de congresistas que cada vez estamos poniendo? Y esto va empeorando. Desde la época que ya te acuerdas, justamente en el gobierno de Fujimori ya estaban saltando los robacables, la comepollos, ¿te acuerdas en esas épocas? Claro. Y ya nos horrorizaba. Ahora mira lo que estamos llegando, mochasueldos y ese tipo de cosas, ¿no? Ese es el nivel, pues. Entonces, por eso te decía, ¿de qué sirve que sigamos votando por este mismo sistema? Porque vamos a llegar a cosas peores cada vez. Claro. ¿Y cuál es la agenda de Denis Castillo? La agenda personal. En política. En política y de acuerdo a tus perspectivas también personales, hemos hablado, creo, bastante de lo que sucede en el país y con gran conocimiento. Te felicito en ese sentido. Ahora te pregunto, ¿qué perspectivas tienes como Denis Castillo? Mira, como Denis Castillo, yo en realidad, Andrés, desde joven yo vengo soy un soñador quijotesco que sueño con un país mejor, una ciudad mejor, pero cada vez esto me va decepcionando cada vez más. Mira, te comento la última experiencia que tuve. Yo siempre me he desarrollado toda mi vida en la actividad privada. Y bueno, hace poco tuve la oportunidad de ingresar a hacer unos trabajos al interior de la municipalidad. Conocí, como dicen, el monstruo por dentro. Peor, Andrés, me decepcioné más todavía. Y confirmé que el sistema, más allá de las personas, es el sistema. Entonces, ¿qué aspiro? ¿Qué es tu pregunta?
Estoy apostando por la juventud, por el adolescente, por la educación, porque ellos son el último bastión que nos queda de algo de moralidad o de sentido común, para que sean ellos los que cambien lo que ya nosotros, nuestra generación, no puede hacerlo definitivamente, porque ya por la sangre de los de nuestra generación corre el ADN de la corrupción directa o indirectamente. Estamos en un sistema imbuido de corrupción. Entonces, yo en lo personal estoy apostando por procurar un tipo de educación a niños, adolescentes, pero con un pensamiento crítico, con unos valores morales distintos a los que ellos ven hasta en casa o en la vecindad, y que se den cuenta de que esto sí puede cambiar, si se le pone disciplina, si se le pone compromiso, ¿no? Entonces, una formación para la vida. totalmente, y que no es tampoco la educación que están recibiendo actualmente nuestros alumnos. La educación que recibimos a nivel nacional en la currícula magisterial del Ministerio de Educación no está contribuyendo absolutamente en nada para conseguir ese tipo de ciudadano que esperamos. Yo creo que si al joven le comenzamos a inyectar, más allá de los conocimientos, pero a inyectarle arte y deporte, formamos otro tipo de ciudadano. ¿Esto solo con eso implica una academia? Sí, claro, una academia alternativa a la educación tradicional. ¿Has tenido acogida? Poco a poco, sí, gracias a Dios estoy comenzando a tener acogida, estoy implementando mis talleres de oratoria y con bastante agrado y bastante gusto los chicos han salido muy contentos, con otra visión de ver la vida, más seguros de ellos mismos, y lo que yo siempre les inculco: nunca se queden callados, siempre digan por qué. Esa palabrita ¿por qué? Es revolucionaria, porque no aceptas en primera todo lo que te digan. Pensando en estas nuevas generaciones y con la experiencia que tienes, si te pedirían algún consejo, ¿qué puntos a incorporar en su vida cotidiana les recomendarías? En el caso de los valores, lo principal que nosotros debemos tener es la disciplina. La disciplina en todo. Un grave error que tenemos ya los peruanos en nuestro ADN es la impuntualidad. Y aunque no lo creas, yo se los explico a mis alumnos, yo les llamo cadetes, yo no los llamo alumnos, a mis cadetes, es que la impuntualidad es casi, o prácticamente es un robo, es robar, es un delito y debería ser sancionado y castigado. Porque si tú no llegas a la hora pactada con la otra persona, tú le estás robando uno de los recursos más importantes que tiene esa otra persona, que es su tiempo. Como no sabemos valorar el tiempo de los demás, se lo robamos tan tranquilamente. Entonces, disciplina, uno. Disciplina. Otro. Luego, el otro valor que es importante es el compromiso. Las personas, los peruanos, debemos empezar a tener el compromiso de terminar lo que cumplimos. Si empezaste esto, comprométete a terminarlo. Si ofreciste esto, comprométete a darlo. El compromiso aquí es también muy, muy deportivo, o sea, sí, ya voy y nunca vas. Sí, te voy a dar y nunca das. Entonces, la palabra ya no vale, no, porque no hay compromiso. Y un tercer valor que yo también recomiendo, finalmente, aunque deberíamos tener toda una cartera de valores, pero por lo menos estos tres: disciplina, compromiso, bueno, la puntualidad y una dieta sana. En realidad no sabemos comer, y no sabemos comer precisamente porque nos dejamos llevar de la publicidad y comemos cualquier chatarra que nos dan. Y en la parte formativa, ¿les recomiendas leer mucho, conversar mucho? ¿Qué tipo de enseñanzas le das? Mira, en la parte formativa yo estoy viendo con mucha preocupación, Andrés, que la
famosa inteligencia artificial, el aparatito este, a nuestros jóvenes, número uno, está que los aísla, los está poniendo dentro de una campana de cristal donde no saben comunicarse con la otra persona. Es lamentable que tú vayas a un restaurante y veas 5 o 6 personas en la misma mesa y todos están con el aparato y nadie habla entre ellos y están en la misma mesa. O a veces incluso, para ser más exagerados, que se da, están hablando entre ellos, estando en la misma mesa, pero a través del celular. O sea, esta tecnología nos está llevando a niveles de incomunicación, a pesar de que nunca hemos estado más comunicados que antes. Entonces, leer hoy en día, leer libros, porque tú puedes estar colgado del Facebook leyendo todas las tonterías que ahí puedan aparecer, pero no te formas. Tienes que leer libros, tienes que intercambiar conocimientos con otras personas. Y también yo promuevo que las personas también apuesten por ser autodidactas, que estudien lo que a ellos les gusta y busquen los conocimientos que a ellos les gustan y que busquen los profesores que les enseñen las materias que a ellos les gustan, porque desgraciadamente el colegio te forma casi sin libertad, porque tú tienes que someterte a lo que el colegio te establece y te da, y no hay opción a que tú le digas, colegio, pero a mí me gusta esto, enséñame esto. No hay eso. Hay que cambiarlo. Entonces la autodidáctica es una alternativa. Hay que cambiar y mucho. Totalmente, Gracias, en educación. Denis, por esta conversación. A ti, Andrés, muchas gracias y la mejor de las suertes en este proyecto que has empezado. Y siempre a la orden. Cuando gustes podemos conversar. Podemos seguir conversando. Claro, siempre. Muy Muchas bien, gracias. Gracias. Y a todos nuestros seguidores del programa Conversando, estaremos en la próxima oportunidad. Muchas gracias.